Bien, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Lucas. Es el libro que hemos estado mirando, el capítulo 1, verso 13 al 25, Dios mediante. Ya hemos hecho mención que Lucas es el único escritor no judío o hebreo, es un gentil que está en las escrituras, que Dios lo usa para escribirle a una persona llamada Teófilo, que según la gran mayoría era su dueño, el cual luego de conocer al Señor, tanto él como Lucas, le permite ir con el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. Por eso en el libro de Hechos, que sería la secuela de Lucas, sería como Lucas 2, Lucas 1 y Lucas 2, en la secuela él habla y usa mucho el pronombre nosotros, y también hay momentos donde él se separa de ellos. Y hicimos mención que este libro es un libro muy particular porque tiene bastantes cosas que los otros evangelios no tienen, como por ejemplo lo que estamos mirando ahora, como por ejemplo las parábolas del capítulo 9 hasta el 19 más o menos, o todas esas partes de las escrituras no están en otros evangelios, y entonces aquí hay bastante más información para nosotros. Lucas nos está contando de un evento que creo que debe ser eh, alucinante para nosotros. Seguramente fue mucho más alucinante la primera vez que empezamos a leer la Biblia. Ahora uno ya la conoce más, pero creo que siempre, bueno, Dios tiene cosas que decir, pero es tremendo cuando uno comienza en Cristo y tú empiezas a ver cómo se realizaron las cosas, cómo fue todo esto en realidad. Es como lo que yo les decía en algún momento cuando uno era más niño y no tenía los medios que hay hoy para, a lo mejor, para formas de diversión, y había que leer, pues era bueno en ese aspecto. Entonces yo me leía la historia de Chile al revés y al derecho, entonces era muy alucinante poder ver cómo sucedían las cosas. Entonces, ¿cuánto más esto que nos habla acerca de las cosas de Dios? Hicimos mención que Lucas ha estado diciéndole a Teófilo cómo fueron las cosas, la ha ido ordenando él según lo que el Espíritu le ha ido ayudando, y también, como dijimos, él ha ido también reuniendo información a través de las diversas personas con las cuales él pudo. Hacíamos mención que María, por ejemplo, la madre de nuestro Señor Jesús, debe haber tenido más o menos unos 40, 50 años. Si tuvo a Cristo a los 14, 15 años, ya han pasado 33 años para después. No se olvide que el libro está escrito con posterioridad a todo esto, aún después de la muerte y resurrección de Jesús. Estamos aprendiendo de algo de anterior, pero cuando él escribe más o menos como el año 58, podríamos decir, después de Cristo. Entonces él reunió bastante información y seguramente a esa altura ya también María tenía un poco más de edad. ¿Y qué es lo que sucede? Que él nos empieza a relatar cómo se dio todo esto del reencuentro, podríamos decir, de Israel con Dios. Lo dijimos, han pasado 400 años desde que se ha muerto Malaquías, no ha hablado Dios nada, no ha dicho ni pío en 400 años. Yo lo decía, creo que no sé si la semana pasada, nosotros tenemos 200 años de historia como nación, 1810, un poco más. Todo lo que ha vivido en nuestro país, piensa lo que significan 400 años donde Dios no dijo nada. Pero lo que Dios había dicho, había hecho promesas él, que iba a venir el Mesías, y que antes que el Mesías viniese, iba a venir Elías. Entonces, también este evento que está sucediendo es un evento que trajo, tal como lo va a mencionar el propio ángel o arcángel a a Zacarías, va a traer bastante regocijo al corazón de mucha gente por lo que acabamos de mencionar. Cuando comenzamos el libro, yo hice mención un poco de la situación que ellos estaban viviendo como nación. Quiero leerlo nuevamente en Lucas capítulo 3, por favor. Aquí nos empieza a relatar un poco más acerca de la situación también política, quién está reinando.
Dice, en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe en Iturea y Traconite y Lisanías. En Abilene, el sumo sacerdote lo ejercían Anás y Caifás. Y aquí nos hace presente que ya Herodes, el que estamos leyendo en la época de que aparece Juan el Bautista, o que nace Juan el Bautista, ese otro Herodes es el papá de estos. Ellos han tomado luego, y ahí sigue hablando, dice, en aquel entonces la palabra de Dios llegó a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Juan recorría toda la región del Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. Así está escrito en el libro del profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderezarán, las sendas escabrosas quedarán llanas, todo mortal verá la salvación de Dios. Muchos acudían a Juan para que los bautizara. Camada de víboras, les advirtió. ¿Quién les dijo que podían escapar del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento y no se pongan a pensar, tenemos a Abraham por padre. Porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijo a Abraham. Es más, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Entonces la predicación de Juan es tremenda, en realidad aparece de una manera increíble, y además su forma de vestir, según lo que nos cuenta la Escritura, se parecía mucho a la de Elías. Entonces la gente estaba ahí como alucinada, entusiasmada, y le preguntan, entonces se acercan a él, dice, entonces, ¿qué debemos hacer?, le preguntaba a la gente. El que tiene 2 camisas debe compartir con el que no tiene ninguna, le contestó Juan. El que tiene comida debe hacer lo mismo. Llegaron también unos recaudadores de impuestos para que los bautizara. Maestro, ¿qué debemos hacer nosotros?, le preguntaron. No cobren más de lo debido, le respondió. ¿Y nosotros qué debemos hacer?, le preguntaron unos soldados. No extorsionen a nadie, ni hagan denuncias falsas, más bien confórmense con lo que les pagan. La gente estaba a la expectativa y todos se preguntaban si acaso Juan sería el Cristo. Entonces la situación de verdad se conmocionó. Cuando vamos más adelante, lo que nos va a contar la Escritura es que las ciudades se vaciaban. Es como que viniéramos a ver a Juan a la Caleta Barca, no sé, a esos lugares, y la ciudad entera, Viña, todos los barrios se vaciaban y toda la gente estaba allí. Entonces era algo tremendo lo que estaba sucediendo allí. Entonces, cuando ocurre todo esto, ya lo dijimos, ¿no es cierto? La gente todavía está practicando lo que a ellos se les ha enseñado por mucho tiempo, y este hombre llamado Zacarías está esperando ahí por si acaso le toca a él. Eran 20,000 las personas que estaban en la misma posición que él, pero le tocó. Y Dios lo llama y le hace presente lo que nos dice aquí el versículo 13, por favor. Déjenme buscarlo. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración, tu esposa Elizabeth dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Una de las primeras cosas que escucha Zacarías, ¿no es cierto?, producto de seguramente el impacto que le ocurrió a él, porque dice el texto anterior, al verlo Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él, y el ángel le dijo, no tengas miedo. Yo estoy leyendo la NB y la voy a cambiar, a ver. Y lo tremendo de todo esto es que uno empieza a aprender en forma inmediata que esta palabra, que es tan sencilla, uno la ha escuchado desde casi el principio. Cuando Dios llama a Abraham, tiene que decirle lo mismo en realidad, porque ¿saben qué? El miedo no es menor. Y sobre todo el miedo con respecto a las cosas de Dios más que ninguna otra cosa. El libro de los Hebreos dice, no temas a aquel que pueda matar el cuerpo. Entonces, el miedo muchas veces hace que las personas no hagan cosas que pueden hacer. Y es una pena en realidad. Aquí lo vemos, vuelvo a reiterar, no va a ser la primera vez que se lo diga Dios por medio del ángel
a alguien, a Abraham se lo dijo por medio de el mismo Cristo, ¿no es cierto? El mismo Dios. Y aquí lo que le dice es esto, y vuelvo a reiterar el por qué. Dios se ha pasado de alguna manera, no voy a decir la vida, pero sí se ha pasado gran parte del tiempo en que ha estado llamando a personas a decirle que no tengan miedo. Porque vuelvo a reiterar, el miedo es lo que a las personas, dice el libro de los Proverbios, que el miedo le coloca lazo al corazón del hombre. ¿Han visto los conejos cuando les ponen las luces? Se espantan, o los gatos de repente con las luces, con el temor ahí quedan y no hacen nada. Y los atropellan a los pobres gatos porque quedan como impávidos. Entonces el miedo, de alguna manera, eso es lo que hace. Quiero leer y quiero que lean conmigo, por favor, en Isaías 41. Les decía de Abraham. A Abraham le tuvo que decir lo mismo cuando él venció a este grupo de personas o de líderes de diversas naciones que le ofrecieron bienes y él les dijo que no. Luego algunos sugieren que él como que empezó a tener temor de lo que podría ocurrir con él y Dios tuvo que venir y decirle que no temiera porque él lo había elegido para algo tremendo y tuvo que decírselo en reiteradas ocasiones. Aquí en Isaías capítulo 41, versículo 10 al 13, también es Isaías haciendo mención. Dice el verso 8, pero tú Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Digamos, estas palabras que de alguna manera uno escucha para algunas personas, porque lamentablemente a veces uno se encuentra con personas que son como muy, no sé cómo llamarlo en realidad, y dicen, no, esta palabra es exclusivamente para él, pero no se olvide que cuando yo voy al Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de los Romanos, y el apóstol Pablo dice que todas estas cosas que se han escrito han sido escritas para nosotros, que hemos alcanzado los fines de los siglos. Entonces estas palabras también son para nosotros. En el Nuevo Testamento, por favor, fíjense en Mateo 16, 29 al 31. Aquí es Jesús. Dije 16. Déjenme, que tengo problemas. Leamos el 10 primero, verso 29 al 31. Bien. Dice desde el 26 en realidad empieza a hablar, así que no les temáis, porque no hay nada encubierto, que no haya de ser manifiesto ni oculto, que no haya de saberse lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, lo que has oído, proclamarlo desde las azoteas. No temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, vuelvo a reiterar, no son pocas las veces en que Dios tiene que a través de diversas personas de Cristo y diversos profetas a lo mejor o diversos escritores decirle cosas como esta. Vuelvo a reiterar el por qué, porque lamentablemente muchas veces el miedo hace que las personas no vivan o no puedan tener cosas que Dios les quiere dar, pero que necesariamente requieren muchas veces pasos de fe. Dios requiere pasos de fe. Entonces la gente a veces por ese temor no da ese paso de fe y se priva de las cosas que Dios quiere hacer o quiere dar. Dice el capítulo 12 de Lucas, verso 3. Lo mismo está hablándole aquí, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después más nada pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Y ahí sigue hablando acerca de los valores que hay. Dice el 7,
pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces, así vamos a encontrar hasta adelante en el libro de los Hebreos, por favor, en el capítulo 13. Y si se da cuenta, son diversas personas. En el 13 está hablándole a los hebreos que se habían hecho cristianos, pero que producto de la situación que están viviendo quieren renunciar. Ellos la están pasando tan mal que, como los dice el mismo texto más atrás, algunos le han confiscado sus casas, le han quitado todo. Entonces, algunos están pensando que se han equivocado, entonces que hay que volver a la fe judía. Y aquí el autor de los Hebreos le dice que no, que Jesús es mayor que todo. Y por eso termina de alguna manera haciéndole referencia a ellos cosas como esta, el verso 6. Leamos el 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces son cosas sencillas, simples, pero que son importantes. ¿Por qué? Porque ayudan al hombre que realmente quiere confiar en Dios a dar esos pasos de fe. Piensen en la iglesia de Esmirna, que es la iglesia sufriente, que es la iglesia que uno puede ver relatada en las películas con todos estos creyentes que son puestos en el fuego, echados a los perros, echados a los leones. Y a esa iglesia Jesús es el que le escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero, el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero entre comillas, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Digamos, esto es tan tremendo. ¿Por qué razón? Porque a diferencia a lo mejor de lo que se le está diciendo a Zacarías, que él tiene un temor por lo que está viviendo, por la experiencia, ¿no es cierto?, que está viviendo, que es sobrenatural. La Biblia nos hace presente también acerca del temor, aún el temor a veces a situaciones adversas que nos puedan tocar vivir. A mí me gusta Pedro cuando dice que los que sufren, así dice, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, pero lo más tremendo, sigan haciendo el bien. Entonces, vuelvo a reiterar, y esto es importante, ¿por qué? Porque de alguna manera el temor nos imposibilita de ver realmente a Dios en toda su grandeza y en todo su poder. Y vuelvo a reiterar, y verlo a Él hacerse manifiesto. Pero la gran mayoría de las veces, reitero, van a haber situaciones anómalas, difíciles, que hay que pasar primeramente. Por eso aquí dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le está anticipando. Es como cuando el apóstol Pablo dice que el Espíritu Santo le dice todo lo que le va a ocurrir. Y él dice, ¿saben qué? No me importa. No me importa. Yo no solo estoy dispuesto a sufrir, dice, sino a quién más, a morir por la causa de Cristo. Entonces, no es menor el compromiso que Dios pide muchas veces a estas personas. Reitero, no temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Piensa, ni siquiera está hablando de demonio aquí, ni siquiera está diciendo, como dice Pablo a los efesios, no tenemos lucha contra sangre y carne, principados, potestades. Aquí está hablando del mismo diablo. Ahora, ¿por qué? Esto uno lo puede entender de qué manera. Esta fue una iglesia muy poderosa. Fue una iglesia que murieron 6 millones de personas, pero que de alguna manera trastornó el mundo. Que el mundo, a través de la fe de estas personas, podían percatarse que realmente lo que ellos estaban anunciando era real y verdadero. Que no era solo una palabrería, y a pesar de a las dificultades primeras, estos renunciaban. Yo les he dicho y reitero una vez más a los que les guste leer, lean el libro Los Mártires. Hay 2 libros, Los Mártires de Fox y el otro se llama Los Mártires nomás. Y son libros que no son menores porque muestran la forma en que murieron muchos creyentes. El segundo yo les he contado de la historia. Es la historia que ocurre con todos los creyentes que en la época romana vivían ahí entre medio de las tumbas, todos esos lugares.
Y cómo esto estaba causando tal revuelo en la ciudad, en Roma, que el romano, el jerarca, lo único que quería era hacerlos desaparecer, pero no podía porque parecía que se multiplicaban más. Y yo les he dicho cómo ellos mandan a buscar a un soldado que era un tremendo héroe en Roma para que él se hiciera cargo de la situación. Y él vino, pero él fue a mirar primero y terminó convirtiéndose en un cristiano, porque lo primero que hizo su amigo es invitarlo a ver los juegos. Ese coliseo que uno ve ahí que está, queda un pedazo, ahí sacrificaban personas y él le impactó, por ejemplo, ver señoritas tomadas de la mano y cantando lo que dice el texto del libro de Apocalipsis, dignos el Cordero. Cómo habían madres que permitían, pudiéramos decir así, que quitaran a sus hijos y sus hijos los envolvieran en pieles de ovejas recién sacadas, calentitas, y se la entregaban a perros hambrientos. Entonces, esto hay que entenderlo desde la manera en que nos va a seguir hablando el libro de Lucas. ¿Por qué razón? Porque Zacarías está recibiendo una información del arcángel de que su mujer va a tener un hijo, pero que un hijo que va a traer bienestar a la gente. Porque no hay que olvidarse que el evangelio lo que realmente hace es eso. Darnos un bienestar. ¿En qué sentido? Primero, en el sentido de estar tranquilo en medio de un mundo que sabemos cómo es. Segundo, tranquilo con respecto a lo que la gran mayoría de las personas tiene miedo, que es la muerte. Mucha gente tiene temor de la muerte porque no sabe. El apóstol Pablo les llama como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe cuánta gente afuera hay sin esperanza? ¿De dónde sacamos nosotros nuestra esperanza? De la Escritura, de lo que Dios hizo en nosotros. Entonces, por eso aquí vuelvo a reiterar, aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Ni siquiera está pidiendo fidelidad hasta que yo te saque de la prueba, sino hasta que... Y fueron 6 millones de personas. La situación cambió, recuerden, porque Constantino, algunos dicen que se hizo cristiano y lamentablemente la iglesia se convirtió en la iglesia del Estado y todos querían ser parte de la iglesia. ¿Por qué? Porque el Estado daba beneficios. Pero ya los verdaderos creyentes empezaron ya ahí vemos las diversas iglesias que se anuncian allí. Entonces, por eso aquí está haciendo presente esto. Ahora, algo interesante también con lo que Lucas está mencionando aquí. ¿Por qué razón? Porque Lucas está mencionando una vivencia sobrenatural que está teniendo Zacarías. Ahora, para Lucas sí no tiene problema con lo sobrenatural. ¿Por qué razón? Porque él se había acostumbrado un poco con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dio muchas cosas sobrenaturales y Lucas que estaba con él, así que esto no lo sorprendía a él, pero sí de alguna manera él quiere transmitirle estas cosas a Teófilo. Algo muy sencillo con esto quiero decir. Hay que tener un cuidado tan grande cuando se frenan de alguna manera las cosas de Dios con respecto a este tipo de cosas. Cuando llegó la iglesia, la capilla a Chile, hubo un problema no menor. Como la iglesia en Chile era muy pentecostal, hubo un momento en realidad en que casi se prohibieron los amenes. Entonces, ocurrió, en vez de ocurrir lo bueno, ocurrió lo malo, ocurrió a la inversa. Al ponérsele freno a este tipo de cosas, hubo una liberalidad que llegó a ser tan mala que habían pastores que echaban garabatos. Y se lo digo porque yo estaba presente. Uno tiene que tener cuidado cuando uno quiere frenar también las cosas. Yo les decía el otro día a alguien, nosotros tenemos que buscar las cosas de arriba. Y algo tremendo que cuando tú buscas las cosas de arriba, la Escritura nos muestra, por ejemplo, como esto mismo que estamos aprendiendo, que la oración que ha hecho seguramente por años Zacarías con su mujer. Yo lo dije, a lo mejor para mí, él no entró ese día a orar por sus cosas. Porque la obligación de él para entrar a ese lugar era orar por el pueblo.
no por él. Y él seguramente estaba, hasta quizás ya había sacado de su cabeza esto. Pero esa oración le permitió vivir, ¿qué? Esta situación. ¿De qué? De que un arcángel apareciera en su vida para traerle la respuesta a lo que él había requerido en algún momento. Y fíjense que esto es tan tremendo, porque toda esta situación se da y Zacarías, todos sabemos lo que él responde, porque él le responde al ángel diciendo, pero estás loco, tú esto, no me ves, no ves a mi mujer, somos viejos. Y el ángel o el arcángel le tiene que decir algo que no es menor a él. Voy a leerlo y de ahí quiero seguir un poco más atrás en realidad. Aquí está. Dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, mi mujer es de edad avanzada, respondiendo el ángel. Y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Saben? Dice la Escritura en el libro de los Romanos que cuando nosotros no sabemos orar, el Espíritu nos ayuda con gemidos indecibles. Entonces yo reitero, no se priven de cosas en su vida privada. Obviamente nunca vamos a hacer esas cosas en la iglesia, pero sí en los momentos de oración, a lo mejor más íntimo, con liderazgo, cosas así. Pero hay muchas cosas para nosotros. Entonces, qué tremendo, porque aquí el ángel, que no es cualquier ángel, es Gabriel, el arcángel, dice, yo estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte. Algunos dicen que hay 3 ángeles habían, que eran los que estaban delante de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gabriel, Miguel, y saben que es el tercero, ¿no? El que se reveló. No se puede aseverar, pero es lo que dicen muchos. Si usted lee la descripción que hay acerca de Satanás, antes de se convirtiera en Satanás, lo que él era, dicen que era el tercero de este trío, no lo sé. Ahora, lo interesante de esto, ¿qué es lo que es? Y reitero, qué tremendo que Dios mueva todo este tipo de cosas para traer la respuesta. En el libro de Daniel, en el capítulo 9, si usted trae a su memoria, recordará que el capítulo 9, Daniel ya tiene cerca de 90 años, está leyendo el libro de Jeremías y se dio cuenta, miró el calendario y dijo, wow, vamos a volver a casa. Y se dio cuenta que no estaban, porque el pueblo que estuvo en Babilonia, lamentablemente después asumió casi esa forma y estaban muy pocos, por eso son tan pocos los que vuelven con las personas, con Josué y con Zorobabel a reconstruir. Pero lo tremendo, y es lo que quiero hacer el énfasis, que no te prives, porque tú sin darte cuenta puedes tener hasta, voy a decirlo de esta manera, la visita de un ángel. Jesús, cuando oró en el Getsemaní, tuvo un ángel que bajara aquí a consolarlo. Si los ángeles, a pesar de que puedan parecer seres que están como tan ajenos a nosotros, no están tan ajenos a nosotros. Y voy a ir mostrándoselo de a poco, pero quiero mostrarle esto del capítulo 9, por favor. Verso 23, no, 20 y 23. Termina la oración de él, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden y yo he venido para enseñártela. Entonces, de alguna manera,
Gabriel, cuando está hablando con Zacarías y cuando le dice, luego de que éste ha respondido con esa duda, él dice, hey, soy Gabriel. Soy el que estoy delante de Dios y desde allí he venido para hablarte y para decirte estas cosas. Entonces, yo reitero, para mí es alucinante poder ver estas cosas. Ahora, con respecto a los ángeles, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento muchas veces mencionados los ángeles. Los ángeles, dice la Escritura, que son creados obviamente para gloria de Dios, pero también son creados por causa nuestra. Miren, vayan al libro de los Hebreos, por favor. Verso 13 y 14. Hebreos 1, perdón, 13 y 14. Dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Tú no tienes idea cuántas veces a lo mejor ángeles le han intervenido en favor tuyo. Porque ellos, miren, yo creo que la gran mayoría de nosotros en la época antigua, ¿no es cierto? Y lo hacían nuestras madres o nuestras abuelas, a lo mejor, cuando tomaban la escritura y la abrían, ¿dónde? En el Salmo 91. Porque ¿qué dice el Salmo 91? Miren. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque ha puesto a Jehová, que es mi esperanza. Verso 11. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Entonces, claramente uno puede mirar y ver esto que está ocurriendo con él, que a lo mejor para nosotros puede ser algo, reitero, pero bíblicamente no es así. Ya vimos en el libro de Daniel cómo él ha salido desde la misma presencia de Dios. Ahora, algo interesante con respecto a lo que le está diciéndole el ángel o el arcángel a Zacarías. ¿Por qué? Porque de alguna manera nosotros tenemos que comprender la importancia de esto con referencia a lo que yo dije al principio, a lo que es el Evangelio. Lamentablemente mucha gente piensa que el Evangelio es una religión. El Evangelio no es una religión. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios. El Evangelio de alguna manera nos hace a nosotros, nos pone en la luz. Nosotros tenemos que entender dos cosas. Una, vivimos en un mundo que el mundo como tal ha tratado de explicarlo y usted se va a sorprender de personas que se suponen inteligentes cuando usted le pregunta acerca de la creación del mundo, las absurdas respuestas que dan. Porque lo que ellos dicen que de la nada salió todo esto. Ellos no tienen otra explicación. Al punto que han sido tan ignorantes que en su momento decían que la tierra era cuadrada, siendo que la Biblia dice que es redonda. Son tan especiales que nos han dicho también que vayamos a buscar a nuestros antecesores. ¿Dónde? Donde los gorilas. ¿No le han dicho eso? Que allá están nuestros antepasados. Entonces, qué tremendo en realidad. Entonces, pero el Evangelio que hace nos viene a darnos luz. Ahora, siguiendo un poco con los ángeles voy a ir anunciando simplemente, está el mismo arcángel en la anunciación a María. Los ángeles, dice, huestes de ángeles, estaban ¿dónde? En el nacimiento de Jesús. Alababan a Dios. Vinieron a ministrar a Jesús en la tentación. Dice que después que terminó el periodo, venían los ángeles y le servían. En Getsemaní bajó un ángel a consolarlo, dice. En la resurrección,
Las mujeres van, ¿quién se encuentran? Los dos varones vestidos, eran ángeles. ¿Dónde más encontramos? En su ascensión. Él se va y bajan dos ángeles y le dicen a los apóstoles, ¿qué están mirando al cielo? Este que ha sido tomado va a volver. Entonces, y así hay muchas cosas. El mismo Jesús le dijo a Pedro cuando cuando le sacó la oreja a Malco, él dice, ¿sabes qué? Si yo quisiera, pediría al Padre, ¿y qué mandaría? Legiones de ángeles. Entonces, los ángeles siempre han estado allí. Entonces, Dios está hablando con este hombre y este hombre quiere de alguna manera Dios que entienda que lo que está sucediendo con él no es algo menor, es algo muy importante. Por eso él ha enviado no a cualquier ángel, ha enviado al arcángel Gabriel para decirle estas cosas. ¿Qué le invadió a él? El temor. Ya dijimos, no quiere que haya miedo, de verdad. ¿Por qué? Porque la oración que él ha hecho ha sido oída. Era una oración muy especial. Ahora, sin lugar a duda, a él se le empiezan a decir cosas que son de alguna manera mucho más allá. Esto es como cuando uno dice que Dios te puede llevar más allá de lo soñado. Dice, voy a leer. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Se turbó Zacarías al verle, le sobrecogió temor, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Acá hay algo tremendamente significativo. ¿Por qué? Porque el nombre de los hijos era propio del padre ponérselo a los hijos. Por usted lee más abajo, cuando le querían poner otro nombre y la madre le pregunta a él, y ahí recién él le vuelve la voz y le dice Juan. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Porque Dios ha hecho, y no solo aquí, sino han habido muchas ocasiones en donde Él le ha quitado esta patria potestad al hombre y se la ha arrogado a sí mismo para ponerle nombre a las personas que Él ha llamado o ha elegido. Por ejemplo, Isaac, ¿qué significa? Risa. ¿Quién le puso el nombre? Dios. A Samuel, si usted lee el texto, fue Dios el que le puso el nombre. El propio Jesús, como le van a decir a María, ¿no es cierto? Se le va a poner el nombre que Dios le ha puesto. Entonces, ahora el por qué. Y algo interesante, que si alguna vez tienes una discusión con alguien con respecto a los abortos, ¿por qué razón? Porque dice, voy a seguir leyendo y vamos a volver un poco para atrás. Te dará a luz un hijo, se llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Se acuerda usted cuando fue lleno del Espíritu Santo él? Si vamos más abajo y vemos cuando María viene recién habiendo concebido por el Espíritu Santo y tiene 6 meses, tiene Juan en el vientre de su madre. Y la Biblia dice que en el vientre de la madre, ¿qué es lo que fue? Lleno del Espíritu Santo. No era una cosa amorfa, no es como dicen muchos, era una persona. Cuando uno lee Jeremías 1, desde el vientre, por eso uno puede llamar con propiedad asesinos a esta gente, a estos diputados, a estos senadores que aprueban esto y que tienen la osadía de decirnos que los peces aprenden a jugar fútbol y que hay que salvar a los peces, pero matemos a los niños. Entonces aquí hay un ejemplo no menor de esto en realidad. Entonces no era un protoplasma indefinido, sino que era un ser humano sin lugar a duda. Entonces aquí eso le está diciéndole el ángel a Juan que va a pasar con su hijo. Algo interesante, volvamos un poco atrás. Dice, y tendrás gozo y alegría, obviamente, en su vejez. Ahora, algo interesante con esto lo voy a decir. En algún momento, lamentablemente, sucedía con muchas madres solteras
que no tenían hijos y que iba pasando su edad y de repente querían tener hijos. Pues ¿se acuerdan ustedes para qué querían tener los hijos, no? Para su vejez. Qué egoísmo en realidad. Eso es un egoísmo. Ahora Juan, sin lugar a duda, tuvo gozo y alegría, reitero, porque habían pasado muchos años y seguramente yo no sé si a él le importaría tanto, pero creo que sí le importaba. ¿Se acuerdan por qué no? Por su mujer. Porque más abajo ella ora y dice: gracias Dios porque quitaste esta mi afrenta. Porque que una mujer no tuviera hijo era una afrenta. Y lo dijimos, su marido podía hasta despedirla, divorciarla. Pero no lo hizo Juan. ¿Por qué? Porque la amaba y sin lugar a duda tenían un compromiso juntos de servir al Señor. Y aquí están teniendo un resultado de esto. ¿Qué es lo que es? Dice: tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande delante de Dios. Es interesante porque Juan el Bautista, de alguna manera, algunos lo decían, llegó a ser más. Si pudiésemos leer los periódicos, si hubiesen habido periódicos en aquella época, se hablaría de Juan el Bautista, no de Jesús. ¿Por qué? Por lo que mencioné y que lo vamos a ir mirando. Si él trajo una revolución. Piensen, si esto es como, me imagino yo con lo que pasó con la capilla, con el pastor Chuck, con los hippies que llegaban a las playas y cómo llegaban las revistas, las noticias, venían gente de diversas partes del mundo a ver qué está pasando aquí. Porque eran multitudes de personas. Juan, de alguna manera, entonces reitero, qué tremendo esto. ¿Por qué? Porque Dios le dice a Zacarías y sin lugar a duda a Elizabeth que el hijo que Dios le está diciendo que ellos van a tener y que se va a llamar Juan será grande delante de Dios. Dice: no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo. Él no va a tener gozo en nada más. Para él no va a haber más causa. Es como Jesús. Porque Jesús no tenía más causa. Yo he venido a hacer ¿qué? La voluntad de mi Padre. Juan el Bautista, de alguna manera, como aquí se nos está diciendo, es un hombre increíble, ¿no es cierto? Que será grande, sin lugar a duda, como dice aquí. Jesús mismo habló de él cuando dijo: aquí salieron ustedes a ver. Dijo: no hay nadie más grande. Y al mismo tiempo dijo: no hay nadie más pequeño, pero él habló de esto. Ahora, hay algo interesante, con esto a mí me gusta, quiero decirlo. En algún momento me acuerdo de un amigo que lo llamaron para ser pastor en otro lugar del país. Su familia acostumbrada a que vivir bien. Él tenía una buena casa, él. En esa época había mucho más desigualdad que hoy, pero él vivía bien. Y me acuerdo que él le llaman al Señor y él decide vender su casa y venderse todo, pero su mamá le causó un dolor tan grande, como si él estuviese haciendo la cosa más estúpida del mundo. ¿Y sabe qué? Aquí hay que tener tanto cuidado. ¿Se acuerdan los discípulos? Juan, su hermano, tenían un papá que tenía una empresa. Pedro era el capitán del barco. Y cuando Jesús aparece en la vida de ellos, le dice: ¿saben qué? Yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y eso bastó para decir que ellos lo dejaron todo. A veces vuelvo a reiterar, nosotros nos equivocamos tanto con esto, con el Evangelio. El Evangelio es como Jesús se lo dijo a Nicodemo: hace a la gente que nazca de nuevo. Si el Evangelio no es ni un chiste, no es que yo voy a la iglesia. Es una oportunidad que Dios le da al hombre de reivindicarse con él a través del sacrificio que él hizo por su hijo. Y por favor, el infierno es real. 178 veces se habla en el Nuevo Testamento del infierno. 70 veces es Jesús. Si el infierno no fuera real, Jesucristo vino a dar la hora. Si por eso Él vino, para que el hombre no vaya a ese lugar.
Entonces, uno tiene que entender esto de verdad es importante, por eso vuelvo a reiterar, no es que algún niño de nuestros hijos decida servir al Señor. Creo que es la cosa más tremenda y más maravillosa que puede haber, si Dios realmente lo está llamando. A mí me da gozo, hablando con el pastor Raúl, en el último viaje hablábamos de las personas que van a ir quedando, se supone, porque siempre se habla hay un nombre que usan ellos, pero no me acuerdo, pero yo le contaba porque si usted escuchara al Caleb le dice que él va a ser el pastor de esta iglesia luego que su papá se muera. Ahora, yo espero que no pase nada de eso, que nos vamos. Pero él, la verdad, ahora no sé si eso decirá, pero qué tremendo eso. Que haya un niño de 7 años que quiera de alguna manera, como quieran ponerlo ustedes. Porque reitero, ¿hay acaso algo más importante? ¿Cree usted que hay algo más importante en la vida? Siendo que, reitero, no hay cosa más triste ni más penosa que un hombre pase por esta vida sin conocer a Jesús, llegue al final de la vida. ¿Saben? 2 ejemplos quiero darle. Uno lo dio Adrian Roger y el otro ya no me acuerdo quién es. Pero lo de Adrian Roger dice que un día estaba en su iglesia y llegó una niña joven, muy tremendamente mal, y le decía: pastor, mi papá está en el infierno, mi papá se murió, no recibió a Jesús. Así ella, y él le dice: ¿sabes que tu papá está en el cielo? Pero, ¿cómo? Yo hace una semana lo fui a ver, le prediqué el evangelio, le pregunté y hizo una decisión por Jesús. Pero lo que le dijo él a ella: pero si yo no le hubiese hablado y tú no le has hablado, ¿dónde estaría tu padre ahora? Nosotros a veces no le damos importancia a esto, reitero. Esto es tan tremendo cuando uno va al libro de Ezequiel 3 y Ezequiel 33. En los dos hace presente y es tan claro de la responsabilidad que Dios nos va a demandar. Porque nosotros, al igual que ellos, somos estos centinelas, somos estas personas que sabemos la verdad. Se supone que sabemos la verdad. Y si tenemos personas que no saben la verdad, dice el libro de los Romanos, ¿cómo van a saber la verdad si no hay alguien que se la cuente? ¿Y quién se la tiene que contar? Nosotros. Y ahí dice claramente: demandaré de tu mano. Y si el pecador se arrepiente, será salvo. Si no se arrepiente, problema de él. Pero si él se pierde, dice así, porque tú no le dijiste nada, Dios te lo va a demandar de tu mano. ¿De qué manera? No lo sé. Pero léanlo. Entonces, por eso reitero, Juan está teniendo una visión, afuera están preocupados por él, creen que se murió, que no tienen que sacarlo, pero él está en otra, él está viendo y recibiendo una información que, vuelvo a reiterar, no es menor. Por favor, dice la Escritura que aquí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si de eso se trata esto, de que las personas puedan tener esta oportunidad. ¿Y quiénes somos nosotros? Entonces aquí claramente Dios le está hablando a Zacarías con respecto a lo que va a pasar con Juan, a lo que se va a dedicar Juan. Juan no está ni ahí con ser un sacerdote. Piensen, él se va a ir a vivir al desierto. ¿Qué es lo que va a comer? Miel. Y no sé qué más, algo más va a comer. Se me olvidó la otra parte. Langosta. Pero no la que usted cree que... Además son re malas las langostas. Yo no había probado nunca langosta. Se parece a toda la carne parece de pescado, tiene el mismo sabor, parece. Comía langosta de estos, parece bichos, y comía miel. Y se vestía como, yo digo, para mí era un punky. Pero su corazón ardía. Ardía de tal manera que aún se enfrentó a la autoridad. Y la autoridad, ¿qué hizo con él? Lo puso preso, dice. Más abajo lo vamos a leer. Pero se alucinaba tanto Herodes que bajaba, cuéntame más, Juan. ¿Han visto esas personas?
Cuéntame de las cosas de Dios, pero nunca dan el paso. Al punto que esta mujer, su hijastra, le bailó un baile muy sensual, a lo cual él le dijo, pídeme lo que quieras. Su madre le dijo la cabeza de Juan el Bautista. 6 meses duró el ministerio de Juan el Bautista. Entonces, hay que entender esto. Dios de verdad nos hace presente eso. El otro ejemplo que les quería dar lo subí hace pocos días acerca de una persona que le pide a un pastor, dice, pastor, por favor, ¿puede orar por mi pariente que se me murió hace poco? Y él dice, ¿sabes qué? Esto es como los exámenes. Los exámenes, digamos, se supone que a ti te dan la nota. Déjenme, no lo voy a parafrasear, lo voy a leer mejor. Soy re malo yo para contar historias. ¿Ustedes saben eso? Déjenme leerlo. Ojalá lo encuentre. Aquí está. Dice, un visitante de la iglesia le preguntó al pastor, ¿puedo pedir una oración? Claro. ¿Para qué quieres que ore? Mi primo murió la semana pasada. ¿Ora para que Dios lo guíe en el más allá? El pastor preguntó, supongamos que estás haciendo un examen. ¿Deberías rezar antes del examen o después? Obviamente antes del examen. Correcto. Cuando rezas después del examen es como si le pidieras a Dios que cambie las notas. Eso no es posible porque Dios es fiel. No puede engañar el resultado del mismo modo. Cuando morimos, el examen termina. Ya no podemos cambiar nuestro destino. En Hebreos 9:27 dice, morimos una vez y luego nos enfrentamos al juicio. Significa que no hay segunda oportunidad. Lo siento por tu pariente, ya no puedo orar por él. Es por eso que la gente necesita entender el evangelio mientras todavía está vivo. Tuvieron que aceptar a Jesús como Señor y Salvador antes de que todo esto terminara. Los pecadores que creen que pueden ser salvados después de la muerte recibirán el mayor shock de sus vidas, enseñan la verdad, por eso es lo único que puede liberar a la gente. Recuerden el mismo ejemplo que dio Jesucristo, ¿se acuerdan? En Lucas 16, que aún dice que es una parábola, pero no es una parábola porque él le da un nombre a uno de ellos, se llama, ¿se acuerdan o no? Son dos, el rico y Lázaro. Y le dice que el rico despierta ¿dónde? Entonces él, a lo mejor en su mente él no pensaba que iba a despertar allí, pero ahí despertó. ¿Y qué hizo? Lo que le mandó, le pide, hay toda esa relación porque se abre un velo, ve a Abraham y ve a Lázaro y le pide por favor que haga algo. Y él dice, no puede porque hay un abismo. Y le dice, por favor, manda a enviar a alguien a avisarle a mi familia que esto es real. Y allá se le responde, ¿sabes que aunque alguien se levante de los muertos, muchos no van a creer? Entonces, reitero, lo que está pasando aquí no es algo menor. Vuelvo a reiterar, Dios quiere que tú y yo entendamos esto de esa manera. Por eso reitero, a Zacarías se le está diciendo lo que va a hacer Juan. Quiero leerle 2 textos y quiero concluir el día de hoy. Santiago 5, 19 y 20. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, aquí está hablando, pero la idea es la misma, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. No pecados tuyos, de la persona. ¿Por qué? Porque tal como dice que los pecados son echados ¿dónde? En el fondo de la mar. Proverbios 11:20 dice que el que gana almas es sabio. ¿Saben? Algo muy sencillo. El apóstol Pablo, un hombre tan especial, con un amor tan intenso por su gente, un amor tan intenso por Dios, que cruzó miles de lugares para ir y predicar el evangelio, y a pesar de que se le dijo lo que iba a ocurrir, él no cambió y, como reitero, dijo, no solo estoy dispuesto a morir, sino dispuesto a ¿qué?
a sufrir, sino a morir por la causa. Cuando él tiene que decir esto en el Romanos 9:1 con respecto a las personas que él estimaba, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria y el pacto, ya que dice que estas personas tienen un tremendo beneficio, pero que no han hecho caso de ese beneficio y están en una mala posición con Dios. ¿Por qué? Porque no quieren recibir a Cristo. Y él dice, y esto es lo tremendo: no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. En el capítulo 10 del mismo libro de los Romanos, dice: ciertamente, hermanos, el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación, porque yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Se acuerdan lo que va a decirle Juan el Bautista en el capítulo 3, cuando les dice, porque leyéndole la mente un poco a las personas, y él le está diciendo: arrepentidos, hagan frutos dignos de arrepentimiento, y le dice: y por favor no se les ocurra pensar que son hijos de Abraham. Es como que nos dijera: no se le ocurra pensar es que yo voy a la iglesia, no se le ocurra pensar es que yo fui bautizado, no se le ocurra pensar eso. Aquí lo único que ha hecho la diferencia en nuestra vida que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador personal, y que todo lo que hacemos lo hacemos porque lo amamos a Él y porque está escrito en su palabra. Pero lo importante que es lo que reitero. Y ¿saben qué? El Evangelio, ¿saben? A pesar de que la situación en el mundo es totalmente contraria, cuando el Evangelio llega a muchas familias, trae unidad, trae tantas cosas buenas. Entonces de eso se trata esto. Entonces por eso reitero y uso las palabras del apóstol. Creo que sería tremendo poder tener el corazón del apóstol, sería tremendo poder estar mirando. No debe ser sencillo, pero que Dios nos ayude a ver a todos los que están a nuestro alrededor que no conocen a Cristo, de que realmente queramos ser nosotros las personas que les llevemos a Cristo Jesús. Y que les prediquemos el Evangelio de Jesús. Y no solo le prediquemos el Evangelio, que oremos por ellos y que les ayudemos en sus primeros pasos. Porque reitero, dice la Biblia que han pasado de muerte a vida. Esa es la verdad. Entonces, si alguno de ellos va a experimentar la muerte y no tiene a Cristo, va a ser tremendo como lo que ellos van a vivir. Entonces tú y yo estamos llamados de alguna manera reitero, a hacer esto y entender que es lo mejor, que Dios nos puede ayudar a hacernos pescadores de hombres por el beneficio que hay para las personas. Y por favor no tengan miedo. Dejen que Dios abra puertas. Usted le puede predicar a quien sea. Solo deje que Dios abra las puertas. Y usted se va a dar cuenta cómo Dios le está abriendo las puertas para que usted hable con alguien del Evangelio de Jesús. Y no tenga miedo de decirle a alguien: ¿quieres recibir a Jesús conmigo? La oración es súper corta, usted la conoce. Material hay de sobra para que las personas puedan crecer en los primeros pasos en Cristo. Pero reitero, esa es la noticia que Juan está recibiendo. Está recibiendo una noticia que va a tener un hijo y que ese hijo va a tener un solo problema, Juan. ¿Sabe cuál va a ser? Esto es como cuando Sharon decía que oraba por Raúl, porque no era de ella, pero Raúl se convirtió y tampoco fue de ella, fue de Dios. Esto es lo mismo, con Juan va a tener un hijo, lo va a tener tiempo, pero ese niño va a estar su cabeza exclusivamente en las cosas de Dios, al punto de que muere por las cosas de Dios. Padre, gracias por tu amor, misericordia. Oramos para que nos dé fervor, Señor. Yo sé que somos todos diferentes personas, diferentes ánimos, Señor,
Pero yo te oro para que tú nos ayudes, Señor, de verdad a poder ver a las personas como las ves tú, Señor, como ovejas sin pastor, Señor. Ayúdanos, Padre, por los amigos, por los compañeros de trabajo, por la gente que está a nuestro alrededor. Señor, pedimos de que tú nos abras las puertas para hablarles acerca de lo bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Señor, yo te doy gracias, Padre, porque sin duda cuando te conocimos no sabíamos nada de nada, pero podíamos decirle a la gente que tú habías cambiado nuestro lamento en baile. Yo te ruego eso, Padre, y te doy gracias por lo que has traído el día de hoy. Oramos por las mujeres para que te sigas hablándoles también y haciéndolas mejores mujeres también, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, te lo agradecemos todo en Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho.